Hermanos, comenzamos entonces hoy, continuamos con el estudio de los atributos comunicables de Dios. Habíamos hablado acerca en la parte esta de los atributos comunicables que Dios, el cual se refleja a sí mismo. Él es el Dios que en el Hijo tiene su imagen perfecta, ¿verdad? A través del Hijo y con el Espíritu Santo, en el seno de la Trinidad, Dios siempre está comunicando y compartiendo allí, en estas tres personas, toda la perfección de su deidad y la suma de sus atributos. Y el Hijo es la imagen, ¿verdad? Del Padre. La imagen perfecta de la sustancia y la esencia del Padre, el Padre perfecta y completamente llenando al Hijo en esa imagen de su deidad con y a través del Espíritu Santo. Y que Dios nos creó entonces con esa misma capacidad estructural, es decir, de nuestro ser, de poder ser imagen. El Dios que puede reflejarse y que se refleja y se comparte a sí mismo y se comunica en el seno de la Trinidad, nos creó con esa misma capacidad de reflejarnos y por supuesto de reflejar la imagen de Dios en nuestras vidas, creados a su imagen y semejanza. Eso ya lo vimos como uno de los atributos comunicables de Dios la última vez que estuvimos juntos. Y vamos ahora a mirar a otro atributo comunicable de Dios que también podemos asignarlo en la categoría de funcionalidad, que tiene que ver con la racionalidad. Que Dios es un Dios racional. ¿Qué quiere decir un Dios racional? Que Dios es mente, razón, entendimiento, sabiduría y voluntad. Y esto que Él es en sí mismo, en términos de ser sabiduría, mente, razón, entendimiento, voluntad, lo comunica a su criatura. Lo comunica a su criatura. La racionalidad de Dios. El Dios que es entendimiento. El Dios que conoce. El Dios que entiende. El Dios que comunica a razón, mente, sabiduría y propósito. Nos los ha comunicado a nosotros, haciéndonos seres racionales, para poder compartir en esta racionalidad de su ser. Eso lo comenzamos a ver ciertamente en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 siempre es un versículo clave en cuanto al Dios Trino y los atributos de Dios. Particularmente ahora en esta área de racionalidad, porque escuchamos ahí una vez más, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo. Verbo tiene que ver con la capacidad de ¿qué? De mente, de razón, de sabiduría, de comunicación. En el principio era el Verbo, era esta razón, esta sabiduría, esta mente, este entendimiento. Y este Verbo era con Dios. Y este Verbo era Dios, refiriéndose a Cristo Jesús. Se fijan, el Padre en su mente, entendimiento, razón y sabiduría estaba comunicándolo en Cristo Jesús. Comunicándolo en Cristo Jesús. El Padre en su mente, entendimiento, sabiduría, está eternamente en el Hijo comunicándola. En esta racionalidad y compartimiento de ¿qué? De mente, de razón, de sabiduría, de propósito. En y a través del Hijo y con y por el Espíritu Santo. En el principio era el Verbo. Era esta sabiduría, era esta mente, era esta razón. Y este Verbo estaba con Dios.
estaba con Dios y este verbo era Dios. Ahí vemos también, vamos a hacer referencia una vez más a este versículo cuando hablemos del próximo atributo comunicable, que es relacionalidad. Que Dios vive en una relacionalidad o en una relación en el seno de la Trinidad, ¿verdad? En esta relación, Dios es una mente, una razón, una sabiduría, una voluntad que constantemente está siendo comunicada en el verbo, a través del verbo, y por y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Vayamos entonces a continuar adelantando a otros pasajes. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2. Vamos a comenzar a leer en el versículo 7. Versículo 7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Una vez más vemos aquí la referencia a la sabiduría de Dios. ¿Se fijan? Sabiduría de Dios. Porque es que Dios es sabiduría, porque Él es un Dios racional. Él es un Dios que es, y se fijan que yo utilizo la palabra es, basado en lo que hayamos aprendido. Porque cuando nosotros decimos tiene, aunque podemos hablar así, ¿verdad? Pero el tener o el poseer, más bien es un atributo de la criatura. Nosotros recibimos y por lo tanto tenemos. Pero recuerdan que hemos dicho que Dios, su esencia, sus atributos es idéntico con su existencia. Por lo tanto, Dios es sabiduría. No posee sabiduría y existencia aparte, sino Dios es la sabiduría, el conocimiento y la mente por el cual Dios conoce. Y existe conociendo. Dios existe conociendo. Dios existe sabiendo. Dios existe en sabiduría. Dios existe en mente y en razón y en propósito. ¿Se fijan? Esta sabiduría de Dios, dice aquí, nosotros la hablamos, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta sabiduría que Dios es, esta sabiduría en la cual Dios existe, Él la predestinó para comunicarla a nosotros. La predestinó para comunicarla a nosotros. Dice la sabiduría, versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esta sabiduría tiene que ver con el Señor de gloria. Es decir, tiene que ver con Cristo, ¿verdad? Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es la sabiduría del Señor de gloria, es la sabiduría de Dios. Es el conocimiento de Dios, es la mente, la razón y el propósito de Dios. ¿Cuál o dónde está la mente, el propósito, la razón y la sabiduría de Dios? ¿En quién está? En Cristo Jesús. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo es la mente, la sabiduría, el conocimiento de Dios. Que es la mente, la sabiduría, el conocimiento de Dios Padre en el Hijo. Y esa sabiduría que está en el Hijo es con el Padre, ¿verdad? Y es Dios. ¿Me fijan? Dios conoce. Dios tiene un conocimiento. O Dios es conocimiento. Porque vive conociendo. Dios vive conociendo ¿a quién? En otras palabras, Dios es un ser racional porque conoce. ¿Verdad? Porque tiene una mente y una razón. Pero no solo Dios es el sujeto de conocer. Cuando ponemos una oración, Dios conoce. Sujeto Dios. Pero
¿A quién Dios conoce? Ok, pero antes de conocer las cosas, ¿a quién Dios conoce? A Él mismo. A Él mismo. A Él mismo porque conoce al Hijo. Es decir, el conocimiento de Dios por el Espíritu está en el Hijo. Dios vive conociendo. ¿A quién? Eternamente al Hijo. Dios vive comunicándose eternamente ¿con quién o en quién? En el Hijo. Dios vive en una relación eterna. ¿Con quién? ¿En quién? En el Hijo. So, Dios conoce, es sujeto, pero Dios también es el objeto de su conocimiento. Esto tiene que ver con el aseísmo de Dios. Que Dios no necesita conocer nada fuera de Él para conocer algo, para venir a un final, sino que el conocimiento de Dios está contenido absoluto, total y completo en sí mismo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Él es conocedor y Él es el objeto de su conocimiento. Y en Cristo Jesús Dios conoce todas las cosas que Él se ha propuesto. Porque todas las cosas son creadas en el Hijo, por Él, a través de Él y para Él. So, Dios no, el aseísmo de Dios y la simpleza de Dios que tienen que ver con que Él es de sí mismo y no necesita nada fuera de Él y que Él no adquiere nada fuera de Él, es porque en su existencia trina, si se lo aplicamos al atributo de racionalidad, Él es conocedor y a la misma vez el objeto de su conocimiento. En Cristo Jesús. Y así vive eternamente completo, absoluto, bendito, satisfecho eternamente en sí mismo. Esto es importante y ven cómo conectamos aquí, cómo Dios en los atributos, ¿verdad? De Él es distinto a la criatura y nos comunica a nosotros su conocimiento. En los atributos comunicables que nosotros recibimos de Él, pero la racionalidad de Dios en sí mismo, Él no la recibe de nada, no es una mente, una razón o una sabiduría que adquiere nada fuera de Él o que crece o que llega a un final, sino que está contenida en Él, por Él y de Él mismo, el aseísmo de Dios. ¿Se fijan? Seguimos leyendo aquí y vamos a ver cómo el pasaje lo ilumina más. Dice, versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Lo que Dios conoce que es a sí mismo. Dios se conoce a sí mismo. Que es a quién, que es en quién o a través de quién, en el Hijo y por el Espíritu Santo. Dios nos lo reveló. ¿A quién Dios revela? A Él mismo. ¿Qué es lo que Él conoce? ¿Qué nos revela Dios? Lo que Él conoce. ¿Y qué es lo que Él conoce? A sí mismo. Es decir, Dios nos está revelando, después vamos a ver otro atributo que es bendición, ¿verdad? Felicidad. ¿Y quién es la bendición y la felicidad? Dios mismo. Por eso es que Él es feliz en sí mismo. Porque Él, se fijan como todos los atributos entonces se van uniendo, ¿verdad? Dios, que es razón, mente, sabiduría y conocimiento, vive en un eterno conocerse en la relación de las tres personas de la Trinidad, que es conocer y disfrutar y la bendición de su ser perfecto, absoluto y de absoluta bendición. Eso Dios lo va a compartir con nosotros. Para eso nos crea con racionalidad para poder recibir el conocimiento de Dios. Nosotros lo vamos a recibir. Y el conocimiento es el conocimiento de Dios, que es lo que Dios conoce. Él se conoce a sí mismo. Y todas las obras que Dios va a hacer fluyen de su conocimiento propio. Dios no mira nada afuera para hacer, sino todo lo que sucede afuera es un resultado de lo que Él ya ha conocido en sí mismo. ¿En qué cosa en sí mismo? En el Hijo,
que es donde está la sabiduría, el conocimiento, la mente, la razón comunicada eternamente del Padre en el Hijo, con y a través, con y por el Espíritu Santo. Vamos a seguir mirando esto en pasaje, pero mantengan eso en mente. Mira lo que dice entonces: Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Y por qué el Espíritu la puede revelar? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Se fijan? No solamente el Hijo es el verbo, que es donde está la sabiduría, el conocimiento, la mente y la razón del Padre en el Hijo, pero que es también con y por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ocupado eternamente en una felicidad eterna, conociendo ¿a quién? A Dios. Las cosas profundas de Dios. ¿Se fijan? Estas tres personas o tres subsistencias en el seno de la Trinidad viven en una relación de conocimiento mutuo, eterna, perfecta y completa. El Padre en la imagen de Él perfecta en el Hijo, que es el verbo, que es la comunicación de toda su mente, sabiduría y voluntad. La mente, la sabiduría y la voluntad del Padre es la mente y la sabiduría y la voluntad del Hijo. Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, que procede del Padre y del Hijo, allí escudriñando y deleitándose en conocer todas las profundidades del conocimiento de Dios. Esto viene a nosotros, ¿verdad? Vamos a ver. Sigue diciendo. Pero estamos viendo, el Espíritu todo escudriña aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo. ¿Quién sabe? Esto estamos en 1 Corintios 2:10. ¿Quién sabe todas las cosas de Dios? El Espíritu. ¿Y cómo las sabe? Porque están en el Hijo. Y están en el Hijo porque proceden del Padre. Y el Espíritu las sabe porque Él procede del Padre y del Hijo. Escudriñando y conociendo. En otras palabras, el Espíritu conoce todas las cosas. ¿Y qué es lo que conoce primero el Espíritu? Las cosas de Dios. Las cosas de Dios. Porque ¿quién de los hombres, versículo 11, sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Hay una analogía aquí. Nosotros como una persona nos conocemos a nosotros mismos, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestros propósitos. El Espíritu conoce las cosas de Dios, pero a diferencia de nosotros, ¿verdad?, Dios vive, ese va a ser el próximo atributo, pero como todos están conectados, en una relación de conocimiento perfecto en tres personas que subsisten en el compartimiento perfecto y absoluto y feliz de todas las cosas de Dios. Esa es la analogía, que Dios, por el Espíritu, ¿verdad?, el Espíritu escudriña todas las cosas de Dios y conoce todas las cosas del Hijo y del Padre, procediendo el Espíritu de ambos, ¿verdad? Es la misma manera en que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? Y las cosas de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro ser. ¿Por qué? Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios y porque somos un ser racional al igual que Dios. Podemos conocer. ¿Qué conocer qué? Es decir, tener entendimiento, tener razón, tener sabiduría, voluntad hacia un propósito, hacia un conocimiento, una sabiduría. Seguimos leyendo. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Se fijan? A propósito, estos son pasajes que ciertamente enseñan claramente la Trinidad. La Trinidad a la manera ortodoxa, es decir, la manera correcta,
Estos pasajes destruyen la herejía del modalismo. ¿Cuál es la herejía del modalismo? Bueno, que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son simplemente modales o maneras en que Dios se manifiesta. Pero no son tres personas eternas subsistiendo en un ser. La herejía del modalismo es algo así. Yo he utilizado la película de Transformer para referirme a ella, que de pronto un mismo vehículo se convierte en carro o se convierte en avión. ¿Y cuál es la otra forma? Avión, carro, una moto. Cambia, es como que cambia forma. A una persona. Algunos han pensado, bueno, el Padre, Hijo, Espíritu Santo son maneras de actuar de Dios, que de pronto Él actúa como el Padre, pero de pronto el mismo Padre se vuelve en el Hijo. Y ya no hay Padre, es el Hijo que está ahora, es una manifestación de Dios, pero de pronto se vuelve el Espíritu Santo. Pero esto es una herejía en lo largo de la historia del pensamiento cristiano y condenada del modalismo. La manera correcta de hablar de Dios es que Dios es tres personas en uno. Tres personas en unidad. Tres personas que comparten todos los atributos de la esencia divina. En términos de la racionalidad, el Dios que es racional, esto quiere decir que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten la mente, la razón, la sabiduría, el propósito y la voluntad divina. Porque los tres son divinos. Los tres comparten la esencia divina, mejor dicho. No son tres seres ni tres dioses, es un ser donde subsisten tres personas que comparten la esencia de divinidad. Y esto lo vemos expresado aquí. El Espíritu Santo conoce las cosas de Dios, que son las cosas del Hijo, el Verbo. Y el Verbo está con Dios, que es la imagen perfecta del Padre. ¿Se fijan? Seguimos leyendo, dicen, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí podemos hacer aplicaciones una vez más a los atributos no comunicables de Dios. Se fijan, nosotros tenemos que recibir el conocimiento, ¿verdad? Tenemos que recibir el Espíritu para poder recibir el conocimiento de Dios. ¿Se fijan? No así con Dios. Dios en su esencia vive en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él lo tiene que recibir de afuera de su ser, de afuera de sus atributos perfectos y de su existencia, nada. Nosotros sí recibimos. Tenemos que recibir a otra persona, ¿verdad? Esa persona no es un ser con nosotros. ¿Se fijan? Las tres personas de la Trinidad es un ser que comparte toda la esencia divina, por lo tanto no recibe nada de afuera. ¿Se fijan? No recibe nada de afuera. Nosotros sí recibimos el Espíritu, y en la redención, en la salvación, al recibir el Espíritu, recibimos el conocimiento de Dios que no teníamos antes. Dios, no ha habido un momento donde viva sin conocimiento o su conocimiento nunca ha crecido o menguado. Porque Dios vive en el acto perfecto, completo y bendito de conocerse a sí mismo. Él vive en ese acto. Su ser es el conocer. ¿Se fijan la manera en que hablamos de Dios? Dios vive en el acto perfecto y completo, no crece, no llega como nosotros, voy a llegar a conocer a Dios o voy a crecer en el conocimiento de Dios. No. Dios vive en el acto perfecto del Padre, reflejando su imagen en el Hijo, que es su sabiduría, y el Espíritu Santo, ¿verdad? En ese conocimiento del Padre, junto con el Padre y del Hijo, y procediendo de Él.
en ese compartimiento de ese conocimiento perfecto de toda la esencia divina. El Dios Trino vive en ese acto y en esa existencia trina perfecta, a diferencia de nosotros, que tenemos que venir a recibir, ¿verdad?, conocimiento de Dios. Y no somos uno en existencia con el Espíritu. Tenemos que recibir el Espíritu. ¿Se fijan? Hay una diferencia ahí de criatura y creador en cuanto al aseísmo y la simpleza de Dios. Y vemos también que recibimos conocimiento, es decir, el atributo de conocimiento, de sabiduría que tiene que ver con la racionalidad de Dios es comunicable. Podemos recibir porque hemos sido creados con el atributo de raciocinio, de ser seres racionales que pueden recibir el conocimiento de Dios. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, nos ha regalado. La mejor manera de hablar ahí. Para que sepamos lo que Dios nos ha regalado. Para que conozcamos la gracia de Dios. ¿Se fijan? Por el Espíritu Santo venimos a conocer. Eso, ¿se fijan? No es el conocimiento de Dios no es un conocimiento místico, misterioso, extraño en el sentido de algo místico. Es un conocimiento. Es un conocimiento que por el Espíritu nos hace entender y conocer algo. ¿Se fijan? Recibimos por el Espíritu un conocimiento, un entendimiento específico que Dios nos revela. ¿Qué cosa es? El conocer al Hijo y su gracia. El conocer la obra de Dios salvífica a nuestro favor y su amor en el Hijo. ¿Se fijan? Es un conocimiento que entra por nuestra mente. El espíritu del hombre es racional, es decir, puede y tiene una mente de Dios para poder recibir el conocimiento de Dios. Es conocimiento, es sabiduría o entendimiento. Que lo que hace el Espíritu es que ilumina nuestra mente, nuestro raciocinio, para poder entender, asentir, confiar, amar, recibir las cosas de Dios. La revelación de Dios. Pero se fijan, no es algo misterioso o místico. En el sentido de que es algo que nos desconectamos de la razón, del entendimiento y de la mente. Y nos vamos a un ¿qué? A un vuelo estático, a un vuelo, ¿cómo? De éxtasis, que es donde ha caído una gran parte de la iglesia evangélica hoy. Donde creen que el conocimiento de Dios es una experiencia. Es una experiencia que primordialmente tiene que ver con ¿qué? Con una emoción, con un calor, con un estremecerse, con una mover extático o misterioso o de alguna manera de un trance, donde se desconecta la mente y es simplemente un sentir. Es un conocimiento que es revelado. La mente es iluminada. La estructura que Dios nos ha dado en nuestra capacidad de pensar, de entender, de razonar, de tener y adquirir una sabiduría, un entendimiento, nos es dado ahora con un conocimiento celestial, es un conocimiento de lo alto, es un conocimiento de la mente de Dios y de sus propósitos, pero Dios utiliza la iluminación de nuestra mente para entregárnoslo,
para entonces traernos a salvación. Y continúa edificándonos a través de ¿qué? De esa transformación de nuestra mente. Entonces, si no estamos creciendo en el conocimiento de Dios, podemos tener aparentemente mucha experiencia o sentimientos o emociones, pero la pregunta es si eso es crecer en conocimiento y madurez de Dios. Y lo que sometemos a vuestra consideración bíblicamente hablando es que no lo es. En la medida en que ganamos la mente de Dios, venimos a la sobriedad de que la manera de recibir aliento, entendimiento, consuelo, es que nuestra mente persevere en la mente, el conocimiento y los propósitos de Dios a nuestra vida. Venimos a sobriedad. Venimos a una mente iluminada y controlada por la mente de Dios. ¿Se fijan? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, Dios nos ha regalado. Efraín hacía referencia cuando antes estaban en los caminos estos de carismatismo, etcétera, y hacía referencia, por ejemplo, a esta práctica de hablar en lenguas de una manera estática, donde no había entendimiento. Y una de las cosas que le ayudó a él a comprender cómo es que se podía crecer en Cristo es que sin entendimiento no hay edificación. Sin entender lo que Dios revela, no podemos crecer espiritualmente. Para que sepamos, para que entendamos lo que Dios nos ha regalado. ¿Qué es lo que Dios nos ha regalado? A Cristo Jesús y su reino. Y la posesión eterna de la gloria de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Dios conoce eternamente? Es decir, Dios vive, ya hemos dicho ya, por el con y por el Espíritu Santo, el Padre en la imagen perfecta de su mente, de su conocimiento, de su sabiduría en Cristo Jesús, que es el último bien. Y es la felicidad, ¿verdad? Allí, del Padre en el en y a través del Hijo y con y por el Espíritu Santo. Pues Dios nos revela lo que es su sabiduría, lo que Él conoce, que es a Él mismo en y a través de Cristo Jesús por el Espíritu Santo, para poder entender el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Las que enseña el Espíritu. Las que enseña el Espíritu son palabras. Es entendimiento, es razón, es sabiduría, lo que no es humana. No quiere decir que es una sabiduría de éxtasis, de misterio y simplemente de mística. ¿Qué cosa es un misticismo? Es aquello que no requiere palabras, ni entendimiento, ni razón. Que simplemente es una experiencia no describible. Es un sentir, es algo, es un misterio, es algo místico, ¿verdad? Ok, el hombre es un ser racional. Ciertamente yo creo que una de las señales que el hombre ha quedado degradado es que más y más el hombre se convierte o vive como un animal. ¿Cómo vive un animal? Simplemente para sentir. La Biblia lo describe como sensual. Los sensuales son los que no tienen el Espíritu. Qué interesante. Dice, los sensuales no tienen el Espíritu. ¿Qué quiere decir los sensuales? Los que no viven con la revelación de ¿qué? De la sabiduría de Dios a su Espíritu. Los que no reciben comunicación divina a través de la revelación de su palabra, solo viven para sentir. Para sentir. ¿Se fijan? Esto es un peligro. Un peligro porque llega un momento que el único lenguaje que hablamos es el lenguaje de sentir. Y aquí cuando hablamos así, hablamos con el peligro de que las personas nos malinterpreten. Porque no estamos diciendo
que nuestros afectos o nuestros sentimientos no son importantes. O que no los tenemos. No, tenemos afectos, tenemos sentimientos. Y ellos tienen un lugar y son importantes. Pero ellos son modelados o formados por lo que nosotros conocemos. No somos impulsados por la sensualidad, sino somos impulsados o movidos por la revelación y la posesión de la mente divina, de la sabiduría divina que convence y persuade el espíritu y trae consuelo. Entonces trae un afecto, trae un sentir y una alegría, un gozo, ¿verdad? Que es del Espíritu Santo, porque viene ¿por qué? Por revelación de la verdad, de la mente de Cristo implantada y arraigada en nuestras vidas. Pero es importante poder tener estas cosas en la correcta relación, que es lo que la iglesia evangélica ha echado de borda. Con cualquier cosa que sientas y ya eso es de Dios. Y si no está conectada a la verdad de Dios, pues simplemente estás en el peligro de la sensualidad. Y si el Espíritu no te lleva a la verdad, pues irás de mal en peor. Al no recibir la verdad del Espíritu, lo que enseña, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Palabras enseñadas no por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Pero son palabras, es la palabra de Dios, es la revelación divina, es la mente, el propósito y el plan de Dios, es el verbo. Es el verbo que se revela. Y se revela a nosotros en la historia de la redención con el conocimiento de la doctrina, de la enseñanza de la palabra de Dios. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Yo quiero someter a vuestra consideración que los sensuales, esto es, los que solo viven por la sensualidad, la razón por la que son sensuales es porque no han podido entender la sabiduría de Dios. Porque no han recibido ellos tienen un entendimiento, pero es el entendimiento que lo místico, lo sensual y la experiencia es el camino. ¿Se fijan? Por lo tanto, no necesitan la sabiduría de Dios. ¿Qué cosa es la sabiduría? ¿Qué cosa es el camino de Dios? Lo místico, lo sensual, el sentir. ¿Verdad? Dice, para él son locura y no las puede entender. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Puede entender muchas otras cosas y tiene muchas otras palabras. Al final del día, el hombre natural, de alguna manera cae, es decir, la posición natural es, al no entender la sabiduría de Dios que está en Cristo Jesús y en su obra, terminamos en nuestra persona, nuestra experiencia, nuestras obras, nuestras emociones, nuestro camino, nuestra subjetividad. ¿Se fijan? Nuestra propia revelación, entendimiento, sentir, mi propio corazón, mi propia mente. ¿Se fijan? Es decir, por eso es que son sensuales, porque es lo que ellos sienten. Dios me dijo, yo creo esto, yo siento esto. Es decir, no hay una autoridad y fuente de afuera. Y dicen que sean positivas lo que Correcto. No hay una autoridad y fuente de afuera. La fuente y la autoridad de afuera es el Espíritu. Pero el Espíritu revela la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está en Cristo. Y la sabiduría de Dios en Cristo está revelada en su palabra. En su palabra. Por lo tanto dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El discernir espiritualmente trae un entendimiento de los cielos. Es el entendimiento del Evangelio. El entendimiento de la sabiduría de Dios en Cristo. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. A diferencia del natural, que no puede entender las cosas de Dios, el espiritual, esto es el que tiene el Espíritu de Dios, juzga todas las cosas. Aquí la palabra juzgar quiere decir
conoce, entiende, discierne las cosas. No es que sepamos todo, no es que tengamos todos los datos y todo el conocimiento bíblico, teológico, no. Es que Cristo Jesús, el espiritual, entiende la vida, el mundo, Dios, las cosas, el camino de salvación. Tiene luz para entender las cosas que tienen que ver con las cosas de la vida y la salvación. Lo que pertenece a la vida y a la piedad, dice Pedro, nos han sido dadas por el conocimiento de aquel y por su virtud, ¿verdad? Entendemos, podemos saber qué es lo que hay malo con el mundo, qué es lo que ha pasado, por qué el pecado, la relación con Dios, cómo se afectó, cómo es que somos relacionados con Él, qué nos espera, cuál es la esperanza, cuál es el camino, cuál es la forma de vivir el espiritual discierne el conocimiento y los propósitos de Dios que nos llevan a Cristo Jesús como el final de todas las cosas, que es lo que Dios, ¿verdad?, finalmente quiere exaltar, que es lo que Dios eternamente conoce en sí mismo. El Padre en y a través del Hijo y con y por el Espíritu Santo. Cuando nosotros conocemos al Hijo, conocemos al Padre. Y así en el conocimiento del Hijo y la gloria del Padre es revelada por y a través del Espíritu Santo. Y esta es por haber sido creado imagen y semejanza de Dios y ser racionales, tener mente, raciocinio, entendimiento, podemos recibir de Dios. El Espíritu Santo ilumina ese aparato. No es algo misterioso, no es algo. Ilumina, activa ese aparato en nuestras vidas por creación, imagen y semejanza de Dios, y lo llena con el conocimiento de la luz de Dios. Eso es lo que es el ser iluminados por la verdad de Dios. Eso es lo que es ser despertar a las cosas de Dios, ¿verdad? To be awakened. Despertar, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hay un despertar con el conocimiento de la gloria de Dios en Cristo Jesús, y esto es porque Dios es un ser racional y porque Dios es mente, entendimiento, sabiduría, ¿verdad? Propósito y voluntad, y nos los comunica a nosotros en y a través de Cristo Jesús y por su Espíritu. El espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie, en el sentido de que aunque nosotros podemos conocer ahora todas las cosas en el sentido espiritual redentor, los que no tienen este conocimiento no nos entienden, no nos pueden juzgar, no nos pueden, porque no entienden, no tienen la luz que nosotros tenemos. Nosotros vemos luz, como dice el salmista, en tu luz veremos luz. A través de la luz del Espíritu se enciende el sentido de las cosas, ¿no?, en el plano espiritual. Pero el que no tiene esa luz, es como que hay un lenguaje que no podemos hablar. Hay allí algo que no puede entender, no recibe, es locura. Es locura. Pero ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la conoció? El Espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu nos las ha revelado a nosotros. ¿Quién le instruirá? ¿Quién recibió Dios instrucción a su mente de alguien? No. Eso es de Él mismo, el aseísmo de Dios. Nosotros hemos recibido, nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿se fijan? Cristo es mente, es la mente del Padre en la imagen perfecta, eterna, generada en el Hijo. ¿Verdad? Allí el Padre en el Hijo, compartiendo mente, razón, sabiduría, propósito y voluntad. Es una mente, una razón, una sabiduría que el Padre, el Hijo y el Espíritu comparten por virtud de la esencia y de los atributos divinos. Y es comunicada a nosotros por el Espíritu, la mente de Cristo, ¿verdad? Pasemos a otro pasaje, vayamos a Efesios 1. Efesios 1, rapidito allí. Efesios 1 dice,
comenzando en el 7, Efesios 1, en quien tenemos redención por su sangre, en Cristo Jesús, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque Dios es sabiduría e inteligencia. Y la hace abundar para con nosotros. Dándonos a conocer, ¿se fijan? A conocer el misterio. No es un misterio místico de una experiencia allí que no se entiende, extraña, estática. No, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Era un plan que estaba escondido y después fue revelado. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios, que es un ser racional, tenía un plan y un propósito. Esto es lo que caracteriza a seres racionales, que se trazan planes y propósitos. Por supuesto, Dios en sí mismo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él vive en el principio y final de su plan, por toda la eternidad. Él es el punto alfa y el punto omega, en sí mismo, el principio y el final. Y Él se había propuesto revelar eso y traerlo a su creación visible, ¿verdad? Traer ¿qué? Eso. ¿El qué? Dice, reunir todo, versículo de reunir todas las cosas en Cristo. De poner a Cristo a la cabeza de toda la creación. Cristo, esto es el verbo en carne. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ángeles, principados y potestades, y humanos, seres humanos, y toda la creación debajo de Cristo humanado a la cabeza. Dios había propuesto, era el plan y el propósito de Dios. Se lo había propuesto así, dice, conforme al misterio de su voluntad y su propio beneplácito. A Dios le plació esto. No tuvo que consultar con nadie, no tuvo que pedirle permiso a nadie, no tuvo que ver si iba a ser posible. Eso lo hacemos nosotros. ¿Será posible este plan? ¿Cuáles son los recursos que tengo? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Podré hacerlo? ¿No podré hacerlo? ¿Tendré éxito? ¿No tendré éxito? No así con Dios. ¿Verdad? El Dios que hace todas las cosas conforme al beneplácito y al propósito de su voluntad. Sigue diciendo, en Él asimismo, versículo 11, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto es consuelo para nuestras vidas, seguridad para nuestras vidas. Que este Dios que es de sí mismo, por sí mismo y para sí mismo, es el Dios sobre la base, sobre quien podemos confiar para esta gran salvación. ¿Te fijas cómo se conectan los atributos de Dios incomunicables y su aseísmo con los atributos comunicables de Dios? Él no nos comunica algo ahí al azar a ver qué nosotros vamos a hacer y si es posible o no. Él lo que comunica es aquello que es conforme al propósito y al beneplácito de su voluntad, la cual nadie puede entorpecer o parar. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ese era el fin de Dios, el glorificarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es el bien mayor. Y que nosotros podamos compartir de su gloria, que es el glorificarle, es el bien de sus criaturas. Por lo tanto, su intención y voluntad era traernos su bien, ese bien eterno en el cual Él vive en un acto y un ser perfecto y completo en sí mismo. ¿Verdad? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pasamos a Colosenses y terminamos. Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. ¿De qué? De un éxtasis, de algo místico, de una experiencia, del conocimiento de su voluntad. Está bien, tú quieres hablar de experiencia, o que habla de la experiencia de conocer su voluntad. ¿Ok?
La experiencia del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dios nos quiere hacer sabios para salvación. Oh, Timoteo, te encargo que cuides bien la doctrina y enseñanza, ¿verdad? Que te pueda hacer salvo para salvación. Los propósitos de Dios en Cristo Jesús. Sigue ahí hablando entonces después de para que podáis andar como es digno de Dios. Para poder andar como es digno de Dios, tenemos que ser llenos de este conocimiento de la voluntad de Dios que está en Cristo Jesús. Dice el versículo 15, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Toda la sabiduría de Dios para la creación estaba en Cristo Jesús. Pero no solo la sabiduría de Dios en la creación, sino la sabiduría de Dios en salvación. ¿Dónde estaba? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y no solo en, sino también por Él y para Él. Dios creó en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Toda la sabiduría de la creación estaba en el Verbo, en Cristo Jesús. Y es ejecutada por el Espíritu Santo. Y ejecutada por el Espíritu Santo para el Hijo. Porque la gloria del Hijo es la gloria del Padre. Okay. So dice, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso decimos que el final del conocimiento de Dios es Él mismo. ¿En qué sentido? En el Hijo y a través del Hijo. Dios que conoce, se conoce a sí mismo, conociendo al Hijo eternamente y para siempre, por y a través del Espíritu Santo, que escudriña ese conocimiento del Padre en y a través del Hijo, con una manera profunda y nos lo revela a nosotros en los propósitos divinos de Dios, exaltar al Hijo en la encarnación y de recrear todas las cosas con Cristo a la cabeza como el primogénito, esto es, el heredero de una nueva creación para la honra y la gloria de Dios Padre. Dice entonces, y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Pasamos al capítulo 2 de Colosenses. Dice en el capítulo 2 versículo 19 del 1, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Toda la plenitud de Dios está en el Hijo. En el Hijo eterno, ciertamente en el seno de la Trinidad, pero también en el Hijo encarnado. En el Hijo encarnado. Pasamos entonces al capítulo 2 y con esto terminamos. Versículos 2 y 3 dice de Colosenses 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. ¿Cómo pueden ser consolados nuestros corazones y nosotros podemos ser unidos en amor? ¿Cómo? Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿Verdad? Que las cosas del Padre están en el Hijo, con respecto a esta salvación que Dios se propuso, y Dios la revela a nuestro entendimiento, lo cual hace que mi corazón sea consolado. La consolación no es simplemente un sentir. ¿Cuántas personas a veces están en una fiesta o algo, un momento de alegría, y están tristes porque no hay una esperanza? O les espera algo difícil, ¿verdad? Es decir, la consolación procede de un entendimiento, de una persuasión de algo acerca del futuro. Y esa persuasión, ese conocimiento de esa esperanza, si yo sé que le pertenezco a Dios y Él me pertenece por siempre y para siempre, y que un día voy a resucitar, y que si parto de este mundo abro los ojos en su presencia, y que todos los caminos obran para mi bien de esa salvación eterna, eso me trae ¿qué?
gozo, consuelo, seguridad. Y eso está en la revelación de Dios en el Hijo. Este misterio del Padre y el Hijo. Dice versículo 3 entonces, en quién es. Y de esa manera somos unidos en amor. Porque es el amor que procede del Padre en el Hijo. Es este amor redentor, no es un amor cualquiera, no es un amor como pueden tener los hombres en el plano natural, que se aman o que se unen para hacer algo o que tienen afinidades mutuas. No, es el amor que compartimos al compartir la misma esperanza, el mismo Padre, el mismo Salvador y el mismo Consolador. Esa es la unidad del Espíritu, porque es la unidad en la fe, que es la unidad, después dice Pablo en Efesios, hasta alcanzar la estatura, la plena estatura del Hijo, de fe, en el conocimiento del Hijo, en la madurez en el Hijo. ¿Se fijan? Sigue diciendo entonces, ya para terminar, dice, en Él, en quién, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí está, sabiduría y conocimiento. Dios es un Dios racional, tiene una sabiduría, un conocimiento, conoce, el Espíritu Santo conoce las cosas de Dios y son comunicadas a nosotros porque nosotros somos seres racionales creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para poder alcanzar sabiduría, conocimiento y gozarnos en ella y en esa voluntad. Dice entonces, versículos 9 y 10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Completos en Él. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Esto es lo que nosotros hacemos referencia cuando decimos predicar el Evangelio o Cristo crucificado. Que es la órbita completa de poder constantemente profundizar, ser arraigados, exhortarnos y consolarnos en nuestra posición en Cristo Jesús y nuestra vida en Él. Y nuestra esperanza en Él. ¿Se fijan? Por eso es que allá en la ordenación necesita el pueblo de Dios oír el Evangelio. Sí, no el Evangelio que hemos estado acostumbrados en el sentido de que es simplemente el llamado a salvación al final del mensaje. No. Las buenas nuevas de Cristo y este crucificado, o la sabiduría de Dios en Cristo, de que en Él estamos completos y todo lo que esto implica para nuestras vidas. Esto consuela nuestros corazones, nos une en amor y en buenas obras que proceden de este conocimiento, de esta sabiduría y de esta madurez espiritual. Amén.